Hola Game Devs, bienvenidos a Marketing para Videojuegos, el podcast de Loot Marketing. Yo soy Pablo. Y yo soy Loles. Y hoy está con nosotros Sergio Reyes, General Manager de Top Tier y una de las primeras personas a la que tuvimos el gusto de conocer cuando entramos en el mundo del videojuego. Una conversación en la que además pudimos conocer muchísimo mejor este universo tan particular de los videojuegos. ¿Qué tal estás, Sergio? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, Loles. Hola, Pablo. Aquí estamos, estupendamente. Divinamente. Deseando aprender de ti. Bueno, muchas gracias. No lo dudes. Bueno, igual aquí aprendemos todos de todos, ¿no? Que es lo interesante. Eso es. Sergio, ¿nos hablas un poquito de quién eres? Claro, sin problemas, aunque está en construcción. Yo siempre estoy en fase beta, como dirían los desarrolladores. Bueno, pues mira, empezamos por lo básico, que al final es el tema de edad y estudios. O sea, yo tengo 36 años, soy originario de Madrid. No soy gato, estas cosas que tanto se hablan. Hay muy pocos. Bueno, muy poquitos. Y bueno, pues sí, efectivamente, tengo una gran pasión por esto de los videojuegos desde bien pequeño. Además, es una cosa que casi ha ido en contra a nivel familiar de creencias personales versus profesiones futuras. Y bueno, pues es cierto, como todo el mundo, yo creo, en una carrera profesional, pues ha tenido ciertas desavenencias, pero sobre todo he tenido muchísimo aprendizaje y mucho de lo que queda adelante. Además, soy una persona, creo que bastante inquieta, con muchas aficiones que no tienen que ver unas con las otras. Es decir, como anécdota, tengo formación actoral, he estudiado pues, comercio electrónico, me gusta también el desarrollo de aplicaciones, pero bueno, no tengo esa parte tampoco de creación y desarrollo, ¿no? Pero sobre todo soy una persona que creo que me considero pues creativa, ¿no? Es decir, al final los creativos somos gente que somos inconformistas por naturaleza y somos personas que intentamos romper el establishment de las cosas ofreciendo otros puntos de vista, como dirían los americanos, pensando out of the box, pensando fuera de la caja. Y bueno, me considero una persona bastante transparente, muchísima pasión de las cosas que hago, intento en la medida de lo posible y cuando puedo ser humilde, porque eso es una cosa que se aprende en la vida a base de golpes. Y bueno, pues en ciertas partes también me consideraría un poquito cuadriculado en mi modus operandi. Pero bueno, eso casi es lo mínimo posible. ¿Y cómo llega una persona como tú a una empresa como Top Tier? ¿Y cuál es tu función como General Manager en Top Tier? ¿Nos hablas un poquito de esta empresa? Claro, sí, por supuesto. Pues a ver, Top Tier nace pues ya casi poco más de un año. Surge como un proyecto alternativo a una idea inicial que teníamos ciertas personas que actualmente estamos en el proyecto de Top Tier, en la parte de los deportes electrónicos en España. Sobre todo al final, bueno, pues con las ganas no de cambiar, o sea, al final vamos a ser honestos, yo creo que nadie llega para cambiar nada, sino para intentar dar una visión adicional, para intentar dar valor añadido, para intentar dar, bueno, pues o intentar converger experiencias que ha tenido en otras áreas. Yo había estado trabajando ya os digo, en diferentes empresas del sector del videojuego, incluso estuve en el sector de la moda una temporada, para poder también abrir miras y sobre todo ver que ciertas similitudes tenía ese sector con el sector del videojuego, que además son muchas, sobre todo en temas de comunidades, influencers. Y bueno, pues también estuve una larga temporada que fue justamente la etapa anterior de Top Tier en negocio de contenidos mobile, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues al final a mí ya te digo que soy una persona con muchas inquietudes y sobre todo con ganas de hacer cosas diferentes y bueno, pues intentar dar esa profesionalización o ayudar a profesionalizar más el sector en España, porque muchas veces se está tildado que bueno, pues es una burbuja, se vende humo y demás, y yo creo que hay gente muy válida, muy profesional, hay gente que tiene muchísimas ganas de hacer las cosas de manera diferente. Entonces nosotros también desde Top Tier, por esa labor de consultora, de agencia, de acompañamiento a marcas, a empresas, a jugadores profesionales, incluso organismos públicos con los que también estamos haciendo cosas, como puedan ser pues ayuntamientos y demás, pues para intentar evangelizar, para intentar ver de qué manera crear o generar negocio, porque bueno, al final, pues efectivamente, cuando no trabajas en el tercer sector o no tienes una ONG, tienes que comer, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues primariamente lo que necesitas sobre todo es comer de una manera honesta y sobre todo ofreciendo cosas que bueno, pues la gente quiera comprar, ¿no? O en el caso, ¿no? por ejemplo, de cuando trabajas con empresas en el sector B2B o estás con negocios a otras empresas, pues claro, cambia un poquito a la hora de la manera en la que te manejas. Pero bueno, yo creo que ahí es una de mis labores principales en la empresa, es precisamente, bueno, pues sí, capitalizar el valor humano del equipo, que somos al final no dejamos de ser una micropyme, o sea, bueno, somos 6 personas
en plantilla actualmente, con oficinas en Madrid y en Valencia, con, bueno, pues con un objetivo efectivamente de crecimiento de cara al año que entra, 2019, pero sobre todo, bueno, pues muchas ganas, ¿no? Nosotros cada vez que afrontamos un proyecto, sin saber si va a salir adelante o no, o hacemos una puerta fría y nos enfrentamos a dar ese paso adelante de, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos ofrecer? Bueno, pues esa parte estratégica de qué manera enfocarlo, de quién se encarga de qué, de cómo, pues ya os digo, ¿no? Capitalizar los recursos que tiene una empresa, que más recursos a mí es una palabra que nunca me ha gustado, ¿no? Pero sí el capital humano y sobre todo, pues esas virtudes que tiene cada una de la gente o de las personas que conforma Top Tier, pues bueno, pues es el día a día, ¿no? De aquí. Ya os digo, yo creo que es una tarea compleja siempre el crear una empresa desde cero y el ver de qué manera van a ir las cosas. Nunca sabes muy bien cómo van a ir, porque bueno, tú te puedes hacer una planificación de crecimiento, de qué negocio voy a estar generando, de cómo van a ir las cosas, pero claro, el mercado, tú vas por un lado y al final el mercado puede ir por otro, ¿no? Estamos en ese punto de expectación de cara a 2019, ya que en este año, bueno, pues que es lo complicado, ¿no? Siempre en mantener la empresa los 2-3 primeros años y a partir de ahí, pues efectivamente, cuando te has consolidado y ya te conocen y ven que, bueno, puedes hacer las cosas de una manera seria, empezar a crecer, ¿no? De una manera sobre todo orgánica, que aquí los sobrecrecimientos, y ya no hablo solamente de este sector, es general, pues nunca sabes dónde van a ir a parar. Lo has dicho tú, no nosotros. Bueno, has mencionado el hecho de que los eSports muchas veces son considerados como humo. ¿Tú crees que es algo que ha venido para quedarse definitivamente? Acabamos de vivir, como sabes, desgraciadamente, el cierre de un canal como Movistar Sports. Yo no sé si esto puede estar relacionado con esa apariencia que a veces se tiene de humo acerca de los eSports. ¿Qué significa el cierre del canal de Movistar? A ver, yo creo que todavía es demasiado pronto quizás para hacer un análisis en profundidad, porque es cierto que, a ver, yo es que creo que es complejo, ¿vale? Porque es cierto que cuando hablamos de televisión lineal, ¿vale? Es decir, consumo de televisión lineal, esto es, tú te sientas y consumes televisión. A día de hoy quizás las audiencias no se encuentran precisamente ahí, ¿no? O sea, aquí tenemos que verlo de dos maneras. Tenemos que ver desde el punto de vista empresarial de Movistar, que se quiere posicionar para generar valor dentro de horquillas de usuarios más jóvenes a la hora de captar nuevos clientes, de qué manera puede impactar tener nuevos contenidos. Y esto nos vamos a la otra noticia que también es de hace poco, que es la unión entre Movistar y Netflix en España, que tiene que ver mucho con esto que precisamente estoy hablando ahora. Por otra parte, si las audiencias no son buenas, si hablamos de una estrategia de doble mercado en la que, bueno, pues anunciantes pueden no considerar atractivo que un canal con poca audiencia yo tenga que introducir contenido publicitario ahí porque no voy a llegar a un target que me pueda generar un ROI interesante, pues claro, se encuentra en una situación compleja. Yo los últimos datos de audiencia que vi pues no eran muy buenos, efectivamente, y esto también implica el otro canal que ha sido cerrado también con el de Movistar y Sport, que es el de GP, y por otra parte, que bueno, no es un cierre total, al final es una integración de los contenidos en la oferta de deportes, ¿no? Porque es lo que va a pasar ahora. Es decir, también es un movimiento para que, bueno, si yo quiero captar anunciantes y quiero captar pues un volumen de publicidad adecuado, pues ya puedo ofrecer también ese contenido, como también está pasando en otros sectores digitales, es decir, que existan pues compras de grandes medios a otros medios para crecer, para que yo pueda ofrecer a un anunciante no solamente la posibilidad de entrar en un blog en el que estamos hablando de tecnología, sino que también estamos hablando de videojuegos, ¿no? Entonces, yo creo que le va a ser mucho más sencillo a Movistar a partir de ahora todo esto. Yo creo que va a ayudar, es decir, fue una apuesta muy fuerte desde que iniciaron este camino hace 2 años con la creación no solamente del canal, sino la creación también del equipo de Movistar Riders. O sea, es decir, en cuanto a decir nosotros que somos una de las telcos más importantes en toda el habla hispana a nivel global, pues queremos dar un golpe en la mesa, ¿no? Creo que también eso es una apuesta a tener en valor. Bueno, yo desconozco cuáles serán los detalles del contrato, es decir, no sé si esto es un cierre porque viene dado, ya os digo, por lo que hemos estado hablando ahora, o incluso porque esto tenía caducidad desde el momento en el que se firmó. Ya os digo que el análisis creo que vendrá a posteriori, creo que bueno, o nunca sabremos la realidad de todo esto, porque al final ya os digo que con los movimientos empresariales, bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? El miedo, bueno, también se está hablando en Estados Unidos ahora mucho. Yo creo que esta semana además ha habido bastantes noticias relacionadas con todo esto, ¿no? De
de sobrecapitalización, que no se están generando los revenues adecuados, que claro, hay grandes inversiones y los retornos, pero es que yo creo que todas las apuestas en nuevos sectores, vamos a entrecomillarlo de sector, creo que también vienen dadas porque no se crean y no dan valor en el primer año, en los 2 primeros años. Es cierto que los eSports llevan ya cerca de 8 años desde que se lanzó el LoL o incluso antes, ¿no? Con muchísimos torneos amateurs o que no eran profesionales, pues desde Halo, desde muchos videojuegos, Counter-Strike y demás, ¿no? Desde los cibers, yo hablo de España, o sea, ya si nos vamos a mercados internacionales, por supuesto, la idiosincrasia de cada país es de una manera, ¿no? Pero bueno, creo que se están haciendo bien las cosas. Creo que quizá la oferta es muy, muy amplia. Quizás ahí es cuando el usuario empieza a poder perderse, ¿no? A no saber qué está pasando. Quizás también las marcas se encuentran en ese punto de, bueno, ¿y dónde entro? ¿Dónde no entro? ¿De qué manera puedo hacer las cosas? Yo soy una gran marca que está en el sector de food and beverage. ¿Cómo puedo hacer las cosas a nivel estratégico? Luego resulta que a lo mejor hago alguna activación y poco tiene que ver con mi estrategia anual. Pero bueno, pues en ese, yo creo que estamos en ese momento de cambio, ¿no? Actualmente. Sergio, comentabas, bueno, la integración de Movistar efectivamente en el canal de deportes Vamos, de Movistar. Hablas de deporte. Yo no sé qué es lo que predomina principalmente detrás de los eSports. ¿El dinero, la imagen de marca, los videojuegos, el deporte? Pues fíjate que yo no sería ninguna, o sea, a nivel, ahora, actualmente, lo que predomina es la comunidad. O sea, es decir, creo que la comunidad es el valor que actualmente tienen los deportes electrónicos, que es lo que más le cuesta a cualquier otra industria en generar. Es decir, al final es el velloncino dorado para cualquier empresa. Si tú tienes comunidad, es decir, tienes una base de fans o entusiastas de tu producto, tienes un camino ya hecho que otras empresas actualmente no tienen y que encima cuesta dinero, ¿no? Vosotros que os dedicáis al marketing, ya no quiero contar, ¿no? Hablamos de paid social, es decir, gastar dinero en redes sociales, sin saber muy bien luego qué valor vas a generar o si lo que estás generando. Fíjate, que hoy me llegaba una noticia, ¿no? Que sacaba una consultora precisamente de influencers, que hablaba que el dato creo que era que de cada 10 seguidores, 7 son falsos, ¿no? De los influencers. Oye, qué complicado, ¿no? Qué complicado. Y fíjate que este sector no es así. Es decir, los seguidores son gente que genera valor, genera contenido, genera conversación y eso es muy complicado de generar en los sectores, en otras empresas, en otros servicios, en otros productos, ¿no? Entonces, actualmente, claro, eso es lo que hace que desde ese punto se pueda trabajar para efectivamente pues generar, monetizar, generar branding y trabajar, pero sobre todo de la mano, ¿no? Que hay toxicidad en ciertas comunidades, bueno, yo ahí, fijaros lo que os digo, que creo que eso existe, va a existir y ha existido siempre. Es decir, lo único que ahora es cierto que con las redes sociales, pues todo el mundo tiene un altavoz sobre el que poder hablar y opinar. Sí. ¿Es positivo o negativo? Y que aquí si entramos en que las marcas o las empresas deberían legitimizar lo que están haciendo o no están haciendo los usuarios, bueno, es complicado, ¿no? Complicado como todo. Pero bueno, efectivamente con esto tienen muchísimo a día de hoy trabajado, sobre todo, bueno, por los publishers a la hora de generar torneos, pero bueno, que se tienen que hacer, yo os digo, quizá con valor añadido, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia, por ejemplo, un ladder de un torneo de Counter-Strike con cierta reglamentación de otro nuevo Pure Player que aparece con otro premio, con otro cash prize diferente? Ahí es donde quizás deberíamos trabajar más, ¿no? Porque creo que ciertamente hay sobresaturación, ¿no? de oferta y, bueno, pues el mercado efectivamente está en crecimiento porque al final la generación millennial, la generación Z, que es la que viene justamente después, la generación alfa, que es de la que se está hablando ahora, pues yo creo que claro, es un sector en crecimiento. Es decir, cada año pues hay más gente que juega videojuegos, hay más gente que se pasa del videojuego tradicional a los deportes electrónicos o no, o se mantiene, o bueno, pues esto es un tema de gustos, a mí me gusta jugar al Fortnite, bueno, pues y luego entra la coyuntura de si Fortnite es considerado o no es considerado deportes electrónicos, qué es considerado deportes electrónicos, de qué manera se regula esto a nivel regional, ¿no? Que no hay tampoco pues un organismo, un supraorganismo que esté dando unas guidelines de trabajo. Bueno, pues yo creo que esos son los trabajos, ¿no? que veremos en los próximos meses y yo creo que veremos en los próximos años, ¿no? Al final la consolidación, como decía antes, de un sector y una industria como esta, por supuesto es lo interesante. Yo creo que no se habría creado tanta expectación en un sector hasta ahora como en el que se está basando toda esta nueva parte, ¿no? De los deportes electrónicos y se está hablando tantísimo, ¿no? de todo ello, a nivel profesional y sobre todo a nivel de usuarios. Eso es lo interesante. Sí, de hecho nosotros en la última Madrid Games Week
nos quedamos bastante sorprendidos de, primero, el montaje tan espectacular que había allí de cara a transmitir, no recuerdo si era una partida del League of Legends, entre dos equipos españoles. No estoy seguro si era League of Legends, pero en cualquier caso es cierto, o sea, la sensación de comunidad que había allí era tremenda, o sea, la pasión de los aficionados de uno y otro equipo nos dejó bastante sorprendidos por desconocimiento, no por otra cosa, pero vamos, que toda la razón del mundo. Efectivamente, por ahí está habiendo un movimiento más que interesante. Oye, Sergio, una cosita. Los jugadores de eSports son gamers, llega un momento que dejan de serlo, están todos forrados, son muy raros, son tíos normales y tías, por supuesto. ¿Cómo son? Bueno, eso de que están forrados, si más de uno te escuchase, diría... ¿Tú sabes que existe esa leyenda? Sí, bueno, pero esa leyenda yo creo que también existe en cualquier tipo de deporte y fíjate, en España, que encima con la tradición futbolística que tenemos en un país en el que hemos dado una generación campeona del mundo, campeona de Europa, que precisamente veníamos de contar los capítulos de Oliver y Benji en los colegios al día siguiente, cuando pasaba a las 8 de la tarde en Telecinco, que yo me acuerdo perfectamente de llegar precisamente de karate y estar viéndolo, y esto no deja de ser un poco todo eso, o sea, lo que pasa que, claro, se ha trasladado al mundo de los videojuegos. Claro que un jugador profesional de eSports pasa por estadios, es decir, pasa por tener una primera aproximación con videojuegos, es decir, pues Fortnite, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con Fortnite? O sea, Fortnite de repente es un fenómeno aislado que surge, o habría que estudiarlo desde un punto de vista de cómo los jugadores que han crecido con Minecraft y han crecido con juegos que comparten características similares, de repente se han encontrado un videojuego un poco más adulto, que precisamente les ofrece un learning que ya tenían, con no una necesidad de una curva de aprendizaje demasiado larga, ¿no?, para poder acceder a un juego que les da facilidades, encima tiene tan fácil acceso y tiene una comunidad tan grande hasta ahora. A partir de ahí, ¿de qué manera yo, cuando llevo jugando a un Fortnite X tiempo, decido empezar a probar otra serie de videojuegos que comparten características similares y ya no son a lo mejor un shooter Battle Royale en tercera persona, y empiezo a encontrar que tengo a gente común que quiere, por ejemplo, crear un equipo desde cero y empezar a competir en competiciones amateurs de otros videojuegos como puedan ser Counter-Strike o Call of Duty, y que a partir de ahí resulta que gano 2-3 torneos y empiezo a generar un nombre y a generar un seguimiento de comunidad, y de repente me puedo colar en una Superliga Orange. Bueno, es que eso pasa, es decir, eso es una realidad. A partir de ahí que hablemos de salarios y demás, pues hombre, eso es lo que está precisamente ahora construyéndose. Yo creo que claro, ha habido un error en todo esto en cuanto a que si partimos que los prize pool o los premios en metálicos son lo que pagan los salarios de los jugadores, y resulta que tomamos como referencia un Major de Dota, bueno, pues hay un prize pool de unos cuantos millones de dólares, y resulta que eso es lo que resuena a la gente y eso es lo que los medios de comunicación se hacen eco, pues estamos empezando a tener problemas con lo que es la realidad y lo que es la fantasía. La realidad es que esto exige mucho sacrificio por parte de los jugadores, y yo creo que aquí muchos jugadores pueden hablar perfectamente mejor que yo, porque yo no me considero jugador de deportes electrónicos, y creo que no sé si sería capaz de soportar toda esa presión de entrenamiento, y sobre todo saber que un mal partido te puede precisamente a lo mejor hundir incluso tu carrera profesional, o casos de jugadores en Estados Unidos que por no saber gestionar emocionalmente su carrera, pues han visto hundido su futuro profesional por 4 o 5 comentarios que han hecho malos en las redes sociales y no han tenido un asesoramiento detrás. Madre mía. Joder. Pues claro, y esto pasa, claro, daros cuenta, o sea, estamos hablando de gente que es joven, gente que están creciendo en la experiencia vital, están encontrándose con una oportunidad de generarse un futuro que puede o no puede ser prometedor, pero está ahí, que a lo mejor el acceso antiguamente era muy complejo, pero a día de hoy con un simple ordenador de una mediana o una gama medio alta puedes empezar a jugar tus partidas más amateurs o semiprofesionales, y puedes de repente, pues pegar un pelotazo y encontrarte con, oye, que hay interesado un equipo de primer nivel en tenerte en sus filas, ¿no? Entonces, claro, ahí lo interesante es que exista una regulación de lo que está pasando ahí. Y además nosotros de verdad que abogamos muchísimo que esté, y sobre todo por defensa de los jugadores, por los jóvenes que son en muchos casos, ¿no? Que muchas veces son menores de 18 años que están bajo tutela familiar todavía a nivel legal,
y que efectivamente los padres se encuentran en una situación que es sobre todo uno de los grandes miedos, yo creo, en todo esto. Pese a que luego hay casos, noticias sensacionalistas que pueden salir de padres que pagan a entrenadores de Fortnite, que esa es la parte sensacionalista, pero hay una preocupación social, ¿no? Al final estamos hablando que los videojuegos siempre han tenido, y ya no solamente los eSports, han tenido esa lacra de cómo han sido tratados con ciertas noticias que pueden o no partir de segmentos políticos diferentes y han sido muy sensacionalistas de manera negativa, ¿no? Sobre todo para la percepción de una generación que no ha crecido con este movimiento de los videojuegos, ¿no? Ahora quizás eso ya está cambiando porque nosotros nos hemos hecho mayores, hay muchos videojugadores que son padres que pueden entender que su hijo esté dedicado a esto y claro, pueden entender este fenómeno de otra manera, ¿no? Entonces eso también es lo bonito, cómo todo esto está cambiando en 10 años y cómo nos encontramos con un fenómeno que bueno, pues no es lo que era anteriormente. Entonces, a la pregunta, pues no están forrados, exige mucho sacrificio y yo creo que sobre todo pues exige mucha pasión por su parte también de querer bueno, pues dar en alguna manera pues ser un jugador con un pequeño renombre, un pequeño éxito, ¿no? En su carrera profesional, ganando aunque sea un torneo amateur que no tiene mucha más relevancia, ¿no? A nivel internacional. Uh-huh. Sergio, entiendo entonces que vosotros hacéis en Top Tier labor de tutores. Aparte de esto, si me equivoco me corriges, por supuesto, aparte de esto, ¿qué más hacéis por estos jugadores? Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, tenemos contacto también y gestionamos a día de hoy, tenemos en cartera un par de equipos de eSports en los que, bueno, pues le ayudamos precisamente a esa gestión de quién debería ser el jugador idóneo. Si los quieres, Sergio, perdona, si los quieres mencionar, estás en tu casa. Ah, sí, no, bueno, pues uno de ellos es, por ejemplo, Wild Gaming y el otro, bueno, pues con el que hemos estado trabajando bastante es Levante. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, por una parte está ese scouting de qué jugadores pueden ser interesantes para poder o no jugar, para hacer crecer el equipo, de qué manera pueden o no también enganchar con los jugadores que ya están en diferentes juegos, por supuesto. Y por otra parte está, claro, esa labor también de defensa del jugador, de intentar tutelarle, pero sobre todo, claro, de un seguimiento de carrera. Pero ya os digo, ojalá hubiera muchas más herramientas y muchos más recursos legales para que en ambas partes, porque ya no solamente hablo de los jugadores, también hablo de los equipos, se encuentren respaldados a día de hoy y no parezca que, bueno, pues son entidades que pueden ser efímeras o que hoy surgen y mañana resulta que pueden, y esto desgraciadamente pasa muchas veces, tienen un problema financiero porque han subido, han entrado en una liga que les exige una participación con además un mínimo de jugadores en diferentes partidas y en diferentes splits y demás y bueno, pues eso exige también que haya detrás una capitalización, ¿no? Que haya un pago, que esos jugadores también tengan unos ingresos para poder costearse la vida, ¿no? Porque a día de hoy efectivamente, pues esto te exige un tiempo y el tiempo yo creo que no es gratis para nadie, ¿no? Al final, te dediques a lo que te dediques, si te dedicas vas a querer tener un revenue, vas a querer tener pues la posibilidad de ganarte la vida sin que haya un aprovechamiento intelectual o accional de lo que estás haciendo. A nosotros nos encanta esa idea, desde luego. Sí. Lo de ganarte la vida trabajando, que te paguen por el trabajo es una cosa maravillosa, sí. Sí, desde luego. Sí. Oye, y a nivel global, ¿qué lugar ocupa España? ¿Estamos a la cabeza? ¿Estamos a la cola? ¿Estamos creciendo? Estamos a la cabeza, ¿no? Estamos a la cola. Pues yo creo que estamos en un momento... A ver, tradicionalmente España, y aquí vamos a partir de cifras de negocio en el sector del videojuego, somos una empresa que siempre ha estado a la cabeza a nivel de consumo de videojuegos. Entonces, como no podía ser de otra manera, esto se ha visto reflejado a nivel de seguimiento y creación de comunidad y fans en cuanto a los deportes electrónicos. Es decir, yo creo que además es un tema totalmente de idiosincrasia cultural española, que es que cuando nos gusta algo, eso de las medias tintas no lo terminamos de entender muy bien y es como que tenemos que ser el que más sigue, ¿no? Es decir, pues que nos gusta Operación Triunfo y voy a meterme en otras que parece que no tiene nada que ver y tiene que ver, ¿no? Que nos gusta Gran Hermano, ¿no? Pues somos el país que a día de hoy más ediciones ha generado de Gran Hermano a nivel global.
Que Operación Triunfo, vamos a volver con un formato de Operación Triunfo, ya llevamos 2, ¿no? O sea, creo que esto también se ve reflejado en los deportes electrónicos, ¿no? O sea, somos un país que de repente, pues, nos encontramos con que la mitad de la población actualmente está siguiendo todo esto, que hay 24,2 millones de jugadores en España, según datos oficiales de la IBI, que somos el 12º país o el 12º país a nivel de audiencia de deportes electrónicos, a nivel global, que supuestamente vamos a seguir teniendo crecimiento hasta el 2021, que hay alrededor de 100 jugadores profesionales que se están ganando la vida, que son 5,5 millones, o sea, es decir, que existe, que es real, que está ahí. Que luego están los grandes problemas que vienen asociados a todo esto, y es que al final los players que existen, que están generando torneos y demás, pues como no hay unas cifras oficiales, y yo creo que ahí quizás deberíamos trabajar, nosotros que somos miembros todavía y a día de hoy de la IAB, la Internet Agency Bureau, que está a nivel global, pero somos miembros en España, que precisamente uno de los grandes trabajos que tenemos como de cara a objetivo el año que viene, la Comisión de Deportes Electrónicos, es precisamente el empezar a ver las cifras de audiencia, pero un poquito más reales, ¿no? Entonces yo creo que también aquí pues está esa parte de compartir. No estoy diciendo que se vaya a dar todo, ¿no? Pero es cierto que, bueno, que muchas veces cuando se habla en los deportes electrónicos está este concepto de los peaks, ¿no? Es decir, los picos de audiencias, que muchas veces era lo que antiguamente cuando se hablaba de la audiencia en televisión es el momento de oro, ¿no? El minuto de oro. Sí. Había pues el pico más alto de gente que había estado conectada, pero ya sabéis que al final esto viene dado pues por unos cuantos receptores y emisores de hogares que no... Sí. Pues, claro, es que hay que entender un poco también cómo funciona todo esto, ¿no? Y, pues, en Internet, pues que está pasando un poco lo mismo, incluso a nivel publicitario, está bastante movido el tema del seguimiento, de lo que está pasando. Entonces, bueno, pues están agentes como Comscore, que bueno, pues son gente que da datos, pero efectivamente es como todo muy, muy líquido, ¿no? Muy que no se sabe muy bien cuáles son las cifras reales, qué es lo que me estoy moviendo, que cómo yo como marca o como anunciante, si yo quiero hacer algo, por ejemplo, en este territorio que son los deportes electrónicos, entro o no entro. Entonces, claro, sí, la situación global, pues yo creo que las cifras están en crecimiento. Ya os digo, por la coyuntura y por la propia infraestructura que se está generando de profesionales y de empresas que están en España, que además se ha apostado con 3 grandes players de ligas, como son a día de hoy SL, LVP y por ejemplo, DreamHack, y que además están apostando DreamHack, por ejemplo, con este fin de semana en Sevilla, con ampliar la oferta de eventos, y luego otros players más tradicionales, como puede ser Madrid Games Week, que era más orientado al sector tradicional del videojuego, Fan and Serious, que bueno, pues también ha hecho muy bien las cosas y ha posicionado, yo creo, en un evento tan relevante como el que hacen ellos, además premiando y bueno, pues sí, introduciendo también los deportes electrónicos dentro de la oferta de contenidos que están dando. Entonces, claro, yo creo que bueno, videojuegos tradicionales y deportes electrónicos tienen que ir de la mano, ¿no? Y cuando se cogen estas cifras de negocio y cómo está y cuál es el estado de salud, pues hombre, hay que mirar a uno y hay que mirar a otro, y sobre todo ver de qué manera, de qué manera están conectados. Sí, bueno, es que hay un tema, y es que realmente si tú eres una marca y quieres llegar a una generación determinada, como son las que mencionabas, la Z, la Millennial, la Alpha, creo que has dicho, es que realmente esto es oro. O sea, quiero decir, el tema eSport y videojuegos son oro, porque los medios tradicionales o las maneras de contactar con otras generaciones, como por ejemplo la nuestra, no son válidas con esta gente. Es decir, entonces yo creo que también hay un momento de que también los responsables de marketing, de publicidad, de contenido, tienen que renovarse y dejar de pensar en los jueguecitos y en los niñitos que juegan a los jueguecitos, y ver el tema como algo serio y como un canal valiosísimo de acercamiento a estas generaciones, que es que de otra manera no les van a hacer caso. Entonces, por supuesto, mira, yo es una cosa, además, fíjate lo que es, no sé si habéis visto la última publicidad que ha hecho Bankia, que además está, pero ya no os digo en televisión, es una publicidad que es un print que tiene sus sucursales. Que el print, por ejemplo, está utilizando el imaginario de videojuegos vintage, que si no me equivoco es Space Invader. Sí, es buenísima, sí. No solamente eso, hay una campaña, por ejemplo, de un retailer de zapatillas, no quiero decir tampoco la marca comercial,
lo he hecho con Bankia. Bankia. Pagar, la puedes decir. Pero que, por ejemplo, ha utilizado el imaginario de Street Fighter. Es decir, son imaginarios. Esto es fantástico porque al final, ya no solamente por el tema del videojuego, luego ya entraremos, si queréis podemos entrar un poco más con el tema de las licencias, de qué se puede utilizar, no se puede utilizar, de cómo esto transgrede no solamente el sector del videojuego y entra en otros círculos como puedan ser películas, el anuncio, por ejemplo, de la película de Pokémon, ¿no? Y esto, esa generación que además fue un fenómeno muy parecido al que se vivió con Fortnite y no hace tanto tiempo. Claro, esto es muy interesante, es decir, pero muy interesante porque yo creo que son unos códigos de lenguaje que a día de hoy ya tiene esta generación, que en la que yo me incluyo. Yo soy primera generación de millennials, según dicen algunos autores, otros me sacan, otros me meten, esto es un poco lío, pero es una forma, es una manera de acercarse, es un metalenguaje, es una manera de contar, de crear un storytelling, por ejemplo, dentro de una campaña de publicidad, de transmedia, en la que estoy generando valor a través de las redes sociales, pero me voy también a hacer un anuncio de televisión, estoy haciendo también un email marketing, estoy creando una aplicación, gamificando a la comunidad de usuarios, al mismo tiempo a lo mejor creo branded content que tienen o no tienen que ver directamente con la marca, entonces creo que es muy interesante, ¿no? Creo que estamos en ese punto de empezar a aprender cómo hacerlo, creo que hay marcas que lo están haciendo muy bien, están haciendo ciertas pruebas y yo creo que ahí también es lo interesante, sobre todo para empezar a hacer propuestas de valor. Pero, jolín, a mí es que todo esto, yo que soy publicista de formación, me fascina, ¿no? O sea, me fascina porque, claro, se van a ver cosas muy, muy chulas a nivel de contenidos y a nivel de maneras de llegar a estos públicos. Entonces, efectivamente, ¿no? Esos chavales que juegan a los jueguecitos, pues son chavales que han, igual que antes los baby boomers tenían series de televisión como Dinastía y los lenguajes, bueno, no solamente como Dinastía, ¿no? Pero que había, pues se impactaba a ellos, pues eso, creando esa manera oye, pues si este usuario es un usuario que juega, por ejemplo, a League of Legends, ¿de qué manera yo le puedo impactar, ya no solamente publicitándome un evento de League of Legends, ¿no? sino generando una propuesta de valor que tenga que ver con ese lenguaje y esa manera de comunicarse dentro de su comunidad, ¿no? Es lo interesante. Lo interesante es lo que hay que empezar a aprender y es verdad que los videojuegos lo único es, que creo que es un mercado que se encuentra ahora mismo en ese punto de qué juegos son los que juegan las comunidades, hay, bueno, pues un poco como el negocio de las aplicaciones, ¿no? Mucho videojuego, que ya creo que también hablaremos de ello. ¿Y qué videojuego, pues al final es lo que está saliendo, no está saliendo, juega o no juega, la gente conoce? Bueno, pues pero es interesante. Sergio, hace unos años estuviste trabajando en Koch Media y en Warner Games. ¿Cuál era tu función allí exactamente y cómo fue tu experiencia? Bueno, pues a ver, sí, primero fue en Koch Media, efectivamente. Además venía de empezar mi carrera profesional en Microsoft, en la que también estuve pues como jefe assistant de jefe de producto y demás, empezando a aprender un poco de cómo funciona el entramado, la parte de atrás, los hilos, cómo están cosidos del sector del videojuego, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad, efectivamente, de trabajar como jefe de producto en Koch Media, que era, digamos, a día de hoy, además ha crecido. Yo me alegro muchísimo por ellos, de verdad, desde aquí les mando un saludo porque son gente que ha trabajado mucho, sigue trabajando mucho y hace las cosas muy bien. Pero bueno, que al final que en ese momento, pues, Koch Media venía de una compra de un publisher austriaco a lo que era la antigua Proin en España, que no dejaban de ser más que los distribuidores de cuanto no menos grandioso Comandos y toda la saga Comandos. Enorme. Claro, efectivamente, ¿no? ¿Quién no conoce Comandos a día de hoy? Sí. Y bueno, pues claro, se nutría de IPs propias o de propiedades intelectuales propias, videojuegos desarrollados desde sellos como Deep Silver. Y luego, bueno, pues sí, efectivamente, del trabajo con otros publishers que no tenían la capacidad de poder lanzar videojuegos a nivel nacional, a nivel de España, con lo cual a través de nosotros pues eran capaces de maximizar el recorrido del lanzamiento de sus productos. Entonces, bueno, toda la creación del plan de negocio, plan de marketing, con lo que implica, ¿no? Pues desde las relaciones públicas, un marketing más promocional. Daros cuenta que también, además, en ese momento estaban haciendo toda esa industria digital, no como la conocemos ahora, sino, bueno, pues conocida como más hacia una compra más de branding que ahora, que con el real-time bidding y con la publicidad programática, esto ha pegado un salto
increíble, ¿no? Las marcas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que era en ese momento, pero sobre todo, bueno, pues sí, mucho trabajo de campo, ¿no? De mucha revista, que ahora, bueno, pues una de las grandes malas noticias. Antes hablábamos del cierre de Movistar y Sport, pero yo, por ejemplo, quiero hablar del cierre de la revista de Nintendo. Que, bueno, pues yo, por ejemplo, también he tenido la oportunidad de trabajar en el sentido de tenerlo como soporte interesante para poder hacer acciones promocionales cuando lanzaba, por ejemplo, videojuegos como Final Fantasy Crystal Chronicles para la Wii y bueno, pues que son gente sensacional. Entonces, claro, ha cambiado mucho el sector, ¿no? Luego, bueno, pues de llevar IPs, por ejemplo, muy interesantes. Acabo de hablar de Final Fantasy Crystal Chronicles, pero como el lanzamiento de Final Fantasy XIII, que no, quizás, bueno, pues todos los problemas que además hubo antes hablábamos de la comunidad, ¿no? Pues claro, la comunidad al final tiene voz y tiene voto, ¿no? En esto a mí me llevo jugando toda la vida a una franquicia que es de determinada manera y ahora pues resulta que la propuesta del productor pues no es lo que yo estaba esperando con el videojuego. Entonces, claro, y ya no solamente eso, ¿no? Oye, ¿por qué este juego resulta que no viene traducido? Oye, ¿por qué? Porque, claro, pues es lidiar mucho con comunidades. Yo, por ejemplo, además era un tema que a mí me gustaba especialmente, ¿no? Que es el tema de trabajo con comunidades, con blogs. Lo que en su momento, claro, la importancia que tenían los blogs, que ahora con el tema de las redes sociales quizás se ha difuminado un poquito, ¿no? Pero en su momento, pues sí es verdad que era la punta de lanza a la hora de hacer cosas interesantes, ¿no? Más allá de los foreros, ¿no? Exacto, la época de los foreros, sí. Total, además, total. Pero claro, mucha entrevista, era una manera diferente también de hacer las cosas, ¿no? Quizás era un marketing, no quiero decir tradicional, porque es una palabra que casi está mal asociada al marketing, pero sí un marketing más, bueno, pues de rudimentario con las herramientas que se tenían, ¿vale? Yo creo que, bueno, pues eso, por ejemplo, luego cuando tuve la oportunidad de trabajar como consultor para Warner, para el lanzamiento de Final Fantasy XIII-2, que fue el motivo principal por el que estuve precisamente allí, y ver la maquinaria que tiene una major internacional como es Warner, ¿no? Para no solamente, ya os digo, el lanzamiento de videojuegos, que es lo que a mí me atañía en el caso de Final Fantasy, sino para ver cómo funcionan la parte de theatrical, es decir, de cine, o la parte de VOD, o la parte de home cinema, ¿no? Es increíble, ¿no? La pasión y además con la que tratan productos de entretenimiento, ya no solamente de videojuegos, porque al final los videojuegos son una extensión de otros productos audiovisuales, en la que solamente existe una interactividad, que a día de hoy, por ejemplo, el cine, la música o la televisión no permite, con lo que al final tienes un usuario bastante integrado, ¿no? En la oferta. Entonces, bueno, pues sí, aprendí mucho, sobre todo yo creo que es la parte más no voy a decir comer marrones, ¿no? Porque es una parte muy... Pero efectivamente cuando te comes muchos marrones y sobre todo la parte de reporting, y que cuando estás en una empresa internacional es bastante ardua, ¿no? Que yo creo que eso es una cosa que te das cuenta que, bueno, sí, claro, mandaron ¿no? Pero tienes que mandar reportes, te exigen, conference calls y demás, ¿no? Y luego aparte tienes que hacer trabajo, es decir, tienes que hacer aparte de contar, ¿no? Entonces tienes por un lado la parte de contar lo que estás haciendo, validaciones y demás, y luego por la otra parte vale, ¿y yo qué puedo ofrecer en un lanzamiento a nivel nacional que sea diferente a todo lo que está ofreciendo a nivel global, con un presupuesto que tengo asignado y con la idiosincrasia que tiene una IP particular, que además no sé si me van a permitir hacer ciertas cosas, porque claro, de las propuestas, esto ya lo sabéis, o sea, de las propuestas de marketing que tú puedas hacer siempre, y da igual si estás trabajando en agencia o estás trabajando en marca, alguien te las tiene que validar, ¿vale? A no ser que seas el super jefazo. Sí. Y en Warner hay mucha gente que valida, que eso lo sé yo también por experiencia. Hay una cadena de validaciones que te mueren. Claro, pero no es malo, es decir, es su manera de hacer las cosas y han llegado a donde han llegado precisamente por su visión de hacer las cosas y yo creo que eso les pone en alza, ¿no? Otra cosa es que eso, bueno, pues haya con ciertos perfiles profesionales que a lo mejor no encaja porque tampoco han tenido esa posibilidad de trabajar en esos entornos, ¿no? Entonces yo creo que también es un aprendizaje muy bueno. Hay que saber que en empresas, claro, por ejemplo, hablo de mi caso, ¿no? Cuando trabajas en empresas unipersonales y cuando trabajas en empresas internacionales, la forma de trabajar no es la misma. Ni es la misma, por ejemplo, ni a nivel de comunicación entre empleados o entre equipos o lo que sea. Entonces, yo creo que ahí es cuando empiezan a ver, no problemas, pero sí, claro, yo es que vengo de trabajar y es que, claro, lo hacíamos así y, bueno, te tienes que adaptar y tienes que ver las cosas de otra manera.
Pero qué bonito es todo eso, ¿no? De poder aprender, sobre todo, porque yo creo que cada experiencia que tienes a nivel profesional te enriquece mucho más a nivel de futuro, ¿no? Yo he aprendido muchísimo, yo además me considero una persona con muchísima suerte los jefes que he tenido o los managers que he tenido por encima de mí, pero es que además, y con la gente con la que he trabajado al mismo nivel que yo, y la gente que ha podido trabajar en equipos en los que yo he estado. Jolín, es que he tenido mucha suerte, de verdad, y creo que a día de hoy me considero un afortunado de poder haber aprendido de todos y cada uno de ellos. Sí, no, lo que pasa es que también es cierto que todo depende mucho también de la inversión que tú tienes. Cuando tú manejas según qué cifra, es normal que la cadena de decisiones, y esto pasa en marketing y pasa en todo, se amplíe. Quiero decir que no es, cuando trabajas con un presupuesto con muchos ceros, pues es normal. Y en empresas con mentalidad americana, que ya hablaremos un poco más tarde de esto, pues claro, pues es otro mundo. Completamente, otro mundo. No, por supuesto. O sea, yo he tenido oportunidad a día de hoy de trabajar con empresas, pues ya os digo, ¿no? Pues como el sector del videojuego o en los sectores en los que he estado, con trabajar en empresas francesas o trabajar con empresas italianas o trabajar con empresas portuguesas, con empresas en India, relación comercial con casi la totalidad de países de Latinoamérica. Y es que, claro, tenemos choques culturales. Y tenemos choques de la manera de la que afrontamos el trabajo y tenemos choques a la hora de cómo compartimos información, cómo hacemos las cosas. De verdad que no trabaja igual un español que un mexicano, que no trabaja igual un brasileño. Y yo no estoy hablando ya de quién está trabajando mejor o quién está trabajando peor. Pero es que culturalmente no somos iguales, ¿no? Entonces yo creo que también ahí es, bueno, en lugar de crear una barrera de, jolín, yo es que estoy haciendo las cosas de la mejor manera, no, vamos a aprender todos de todos. Y al final, bueno, vamos a intentar sacar el proyecto, sea cual sea, ya sea en videojuegos o de verdad el sector en el que se esté dedicando cada uno de los que puedan estar escuchando este podcast, y aprender para mejorar a futuro, ¿no? Sergio, te quería preguntar, ¿un publisher es un ser maligno, es útil, es un mal necesario, es un sueño hecho realidad para un game dev? ¿Qué es un publisher para los game dev? Con lo del ser maligno es complicado. Bueno, yo creo que no es ni un extremo ni otro. Es decir, un publisher no deja de ser más que un artefacto para que un game dev, en un momento dado, sabiendo qué producto tiene en desarrollo, le pueda servir para lanzar el videojuego a un mercado concreto, ¿vale? Es decir, al primero, game dev, ¿qué estás desarrollando? Un AAA, por lógica podríamos decir que no, ¿no? O sea, por lógica de desarrollo, porque si no, entonces no serías un game dev, ya serías un publisher, un desarrollador más experimentado, ¿no? Entonces, con lo cual, ya tachados de primeras todo lo que vienen siendo publishers que están considerados con lanzamientos de AAA. ¿Tiene ese publisher algún tipo de sello en el que ayudan a game devs lanzar videojuegos que podemos llamar de categorización indie? Bueno, pues ahí es lo que hay que empezar a mirar, porque sobre todo, vamos, lo que se van a encontrar es una herramienta, un publisher es una herramienta fantástica para poder lanzar los desarrollos que estén haciendo. Pero efectivamente, primero hay que hacer un juicio autocrítico, que esto ya lo habéis hablado con Rafa del Río de Mundo Gamer. Un saludo que le mando desde aquí. Precisamente, pues, saber quién eres. Y a partir de ahí, bueno, pues, valorar. Es decir, es lo mismo que estés desarrollando un videojuego para móviles, que estés desarrollando un videojuego para PC, que puedas intentar hacer un desarrollo para un Xbox Live o una PlayStation Store, o que quieras presentarlo precisamente a algún Game Jam o a un Game Dev. ¿Qué quieres hacer con todo esto? Y a partir de ahí, efectivamente, tener una buena carta de presentación. Entonces, ahora que me comenta lo de la carta de presentación, ¿cómo tiene que ser ese primer contacto con el publisher? Entiendo que ya ha adelantado que tienes que ir con los deberes hechos, pero ¿hay alguna manera así de, no sé, de que te hagan un poquito más de caso, de que te pongan más cariño? Mira, yo tengo una anécdota muy buena en Coach Media, que nos llegó de repente una propuesta de lanzamiento de un desarrollador que había hecho un videojuego para Nintendo DS, si no recuerdo mal, que era sobre el sacramento de la comunión, ¿vale? Y claro, o sea, a ver, con todo el respeto del mundo, ¿vale? Porque esto yo creo que es un tema además muy peliagudo si entramos a valoraciones religiosas. Pero claro, o sea, lo primero, ¿qué tipo de investigación de mercado has hecho para ver un nicho de lanzar un videojuego en Nintendo DS?
Lo cuento como anécdota porque al final tiene que servir, de las anécdotas yo creo que se sacan learnings, ¿no? Como dicen los americanos. ¿Qué tipo de investigación has hecho? Porque además había un dato muy curioso y era que la Nintendo DS se vendía muchísimo en el periodo de las comuniones. Por lógica, ¿no? Tipo de producto, muy de ventas, o sea, bueno, pues un poco con lo que pasa al final con el sector del perfume con las navidades, ¿no? Pero es cierto que existía ese pico de ventas en ese periodo, ¿no? Claro, digo, jolín, si estas personas entienden qué tal, digo, el típico regalo de tío que no sabe de qué va, pero ve esto y dice, bueno, pues para hacer la gracieta le compro a... Pero luego, verdad que luego decía, hostia, el juego no está mal, ¿no? O sea, bueno, tenía quizás algunas cosas algunos juegos de estos que decías tú, bueno, quizás esto no se lo va a tomar bien, no lo sé, ¿eh? O sea, ya hablas de conceptualización de mercado. Entonces, por ejemplo, nosotros no nos quisimos meter en eso, ¿no? Porque yo creo que ahí sí que podía haber un componente social un poco extraño y demás, pero es cierto que a nosotros nos llegó la presentación, nos llegó, bueno, pues la propuesta de lanzamiento y demás, y nosotros la desestimamos. Pero hubo ese contacto, hubo esa conversación, hubo ese interés, ¿no? Yo, vamos, tampoco recibíamos una ingente cantidad porque bueno, también lo vivimos, no en primera persona, pero viví el cambio de Xbox Live a precisamente la entrada del VOD, de los avatares y todo esto en Microsoft, y jolín, además fue un momentum fantástico para todo el lanzamiento de la parte de desarrolladores indie y demás, con toda la visibilidad que una plataforma como Xbox Live pues podía ofrecer a usuarios, ¿no? A desarrolladores. Pero claro, la carta de presentación, pues por supuesto, tiene... Una de las cosas que además, fíjate, me decías antes de los temas americanos, es hacer un buen pitch, es hacer un buena... Es decir, si tienes la oportunidad... Tú imagínate que tú te vas a un evento en el que, por lo que sea, conoces a un publisher y te dejan 5 minutos con ese publisher. Tú en 5 minutos tienes que ser capaz de condensar tu idea. Imagínate que a lo mejor no tienes ni recursos gráficos, no tienes nada. Tú tienes que contar... O sea, esto es... Lo mismo que pasa con el tema de los inversores si tú tienes un proyecto digital. Tú tienes que ser capaz de contar tu historia. De contar tu historia, venderla, pero no sobrevenderla, ni vender humo ni nada parecido. Es decir, de contar de qué va esto. Ahora, que tú tienes que mandar porque resulta que, bueno, pues has conseguido en el LinkedIn, no, has conseguido a través de un tercer contacto, el email de un publisher y todo esto. Bueno, pues claro, efectivamente, pues tener preparado una buena presentación, ya pueda ser un PowerPoint, ya pueda ser un vídeo de presentación, ya pueda ser unos artworks, unos assets, un branding que has trabajado, es decir, que sea llamativo. ¿Por qué? Porque hay que darse cuenta que al final, es verdad, los publishers trabajan con mucha gente, con muchas empresas y con muchas propuestas, ¿no? Entonces, si no eres capaz de diferenciarte en lo que estás haciendo, y ahí entramos otra vez en la valoración del marketing que tiene que ver con todo esto. Hablando de esto que mencionas, de esos 5 minutillos que puedes tener en un momento dado porque consigas un hueco, no sé, o colarte en un ascensor, es lo que nosotros hablamos como el elevator pitch, que es algo tan sencillo como para en un momentito ser capaz de trasladar y desarrollar tu idea a un publisher en el poquito tiempo que tú tengas, y creo que es algo muy importante que mencionas. Sí, pero no solamente a los publishers, sino incluso a un inversor, ¿no? O sea, es que nunca sabes dónde tienes la oportunidad. Es decir, ¿qué necesitas en ese momento? Que alguien inyecte un capital para que puedas ser capaz, bueno, pues de comprar el motor gráfico que necesitabas para poder desarrollar tu idea, que ya llevas barruntándola tiempo, ¿qué necesitas para, o sea, cuáles son tus necesidades, ¿no? Pero un elevator pitch, o sea, ese concepto de verdad de tenerlo claro, clarísimo, de cómo es lo que tú quieres llevar a cabo para el mercado y de qué manera eso puede ser un videojuego que pueda ser un éxito al nivel que tú quieres lanzarlo en el mercado, hay que saber contar eso. O sea, eso es algo que hay que aprender a contar qué es lo que estás haciendo. Y de qué manera lo quieres trasladar a un mercado. Porque al final un publisher es lo primero. Si el publisher no es capaz de entender tu idea, ¿cómo vas a ser tú capaz de lanzar un videojuego a un mercado y que el usuario sea capaz de entender cuál es tu propuesta de valor diferencial con ese videojuego, ¿no? Bueno, yo quiero recordar a los oyentes que en nuestra página web pueden descargar nuestra guía con los 10 trucos para promocionar tu videojuego. Y justo el truco número 9... se llama Acude a todos los saraos del mundillo y tiene un epígrafe maravilloso que se llama No sin mi game pitch. Así que, señores, el game pitch es la carta de presentación que tú tienes que tener siempre a mano, pero además siempre, además no solamente preparado verbalmente y formalmente y estéticamente, sino una tarjetita de memoria, un pendrive que no ocupa nada, en la carterita, en el bolsillo, donde sea. Y a toda persona que quiera escucharte y que sea interesante para tu videojuego, llámese publisher, llámese inversor, llámese Friendful and Family, pues game pitch que
que te va. Así que ahí lo dejo. Santa son todos. Pero vamos. Bueno, oye, ¿y qué puede aportar un publisher a un game dev? ¿A un game dev solo o a un estudio indie? Pero yo creo que, a ver, es amplio, ¿no? O sea, ahí también hay que entender las necesidades que uno tiene. Porque no es la necesidad que te pille un desarrollo a mitad de camino que estés iniciando los pasos. Sobre todo yo creo que lo principal que un publisher puede ofrecer es orientación y es know-how. Es decir, el conocimiento, ¿no? Que es lo fundamental. Si yo resulta que, bueno, pues vamos a poner un caso básico, ¿no? Acabo de terminar un curso de desarrollo, resulta que tengo mi idea más o menos barruntada y venga, pues vale. Pues, ¿qué hago? Si lo principal de todo es como es lo de siempre, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Y cómo me enfrento yo a que es que no me han dado? Resulta que es que yo no he visto la parte de negocio. Bueno, pues un publisher efectivamente tiene toda esa parte, ¿no? De negocio, de marketing, de distribución, incluso de temas legales, ¿no? Que también es un tema importante a tener en cuenta. Porque bueno, un desarrollador se puede encontrar con temas de copyrights, con temas de, bueno, pues que ha infringido, fíjate, una ley en la que no había ni caído porque no es su trabajo ni su función el estar pensando eso. O sea, el foco que tiene que hacer al final es en el desarrollo donde está el core de su conocimiento, ¿no? Pero bueno, a nivel de lo que os digo, que pilla de inicio, pues inversión bueno, pues lo que os decía antes, ¿no? Herramientas que necesites, softwares, etcétera, motores gráficos. A nivel de, bueno, pues es que yo resulta que creo que este videojuego puede funcionar fantásticamente en mercados internacionales, ya solamente a nivel nacional. Pues claro, un publisher tiene la posibilidad, porque existen publishers que no solamente están en España, ¿no? Que luego tienen ramificaciones o tienen contactos y contratos con otros países, ¿no? De poder tener una red comercial bastante amplia para poder alcanzar. Esto ya, fijaros, que lo importante, ¿no?, es tener en mente, o sea, hablamos por un lado de los publishers físicos, que por ejemplo en un país como España todavía la venta física existe y es relevante, quizás en otros países menos, pero por otro lado, claro, hablamos de los publishers online, ¿no? Los publishers que única y exclusivamente, bueno, pues se han vuelto expertos totalmente en publishing de plataformas digitales de first party, ¿no? Entonces, pues esos contactos son súper interesantes también tenerlo en cuenta. Luego, temas de testeo, de portabilidades, pues es que creo que eso es un publisher, claro, ahí es donde está su gran trabajo, ¿no? Y realmente, cuando a ti se te acercaban indies, ¿ellos eran conscientes de todas esas cosas que tú podías hacer por ellos? ¿O era más lo que buscaban, era solamente la financiación o un poco el consejo? Porque me da la sensación de que tampoco los indies saben muy bien qué es lo que realmente hace un publisher, ¿sabes? Claro, no, sí, a ver, efectivamente, porque también depende mucho de la exposición que tenga ese publisher, porque a lo mejor al publisher en un momento dado es él el que hace el acercamiento y no tiene esa ventana de oportunidad en el que se acerquen, ¿vale? Esto depende también a nivel empresarial de la manera en la que se relacionen con los desarrolladores. Efectivamente, yo creo que hay gran desconocimiento, y volvemos otra vez a lo mismo, pero hay gran desconocimiento en general de cómo lanzar un videojuego al mercado. Sí. Es decir, vale, yo tengo la idea, yo quiero lanzar mi videojuego, vale, pero ¿tu videojuego para qué plataforma es? No, pero a ver, yo es que llevo desarrollando tal, o sea, bueno, pero vale, pero tú vas a un mercado PC, o sea, es decir, ¿quieres utilizar una plataforma como Steam para lanzar mercado? ¿Sabes cómo están las cifras? ¿Cuántos videojuegos hay como el tuyo? ¿Qué pricing se aproxima al videojuego? ¿Va a ser gratis? ¿Vale? Que es otro tema importante. No voy a llevar una monetización adicional porque voy a ofrecer algo tan absurdo como la banda sonora. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi producto? ¿Qué no? Y a partir de ahí, claro, o sea, la estrategia, ¿no?, inicial, es decir, sentarte con tu producto, con la gente, si vas a desarrollar el videojuego, hay más gente en tu equipo de desarrollo, y ver qué es lo que quieres hacer, y a partir de ahí efectivamente hay que pensar, o sea, tienes que tener ese trabajo primero de pensar, luego de hacer. Sí. Y mientras tanto, seguir pensando, ¿vale? Porque la idea puede que se transforme de lo que tú tenías inicialmente, porque resulta que dices, ahí va, si es que como lo que nosotros tenemos pensado, fíjate, el último año se han lanzado 20 juegos. Te has encontrado que no hay mercado para lo que tú quieres hacer. Sergio, y en todos estos años, bueno, tampoco son tantos, ¿qué es lo que tú crees que ha cambiado en la industria? Y aprovecho para hacerte una pregunta que en nuestra primera conversación, cuando te conocimos, nos sorprendió un poco. Tú nos decías que industria no había en España. Entonces, a ver, te tiro los dos guantes. ¿Qué ha cambiado?
y si hay una industria de videojuegos en España. Claro, a ver, aquí partimos con lo que se considera como industria. Es decir, ¿está la industria del videojuego en España en la misma capacidad que otra industria cultural como puede ser la música, el cine o la televisión? ¿Juega en la misma liga a nivel de apoyo financiero, reducciones fiscales y demás? Yo creo que todavía no, ¿vale? Que es ahí lo interesante a futuro. Es decir, lo que se tiene que trabajar, que yo creo que de momento hay ciertas líneas de trabajo que se están llevando y propuestas a nivel político con financiaciones o microfinanciaciones, incluso a nivel regional como Madrid o la Comunidad de Madrid o a nivel estatal como cosa en el conjunto de España, de financiación que tienen que mejorarse, ¿vale? Que tienen que, yo creo, que incrementarse, porque es un sector que España, hablaba antes de las cifras que dados de consumo, ¿vale? Pero es que el problema de España es las cifras de cómo somos de competitivos a nivel de desarrollo y venta en el exterior. O sea, nosotros tenemos que pensar que efectivamente, si somos industria, tenemos que ser competitivos fuera. Y esto se ve muy claro, por ejemplo, en el caso del cine. ¿Qué productos han salido en el cine que han sido competitivos en mercados extranjeros? Bueno, pues esos learnings, esas cosas son las que nos tenemos que trasladar precisamente al sector, a la industria o la posible industria del videojuego en España. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues ha cambiado que hay una grandísima cantidad actual de gente profesional con capacidad para poder desarrollar, que en ese momento no tenían las herramientas, y yo creo que entidades como UTAD han dado una oportunidad a toda esta gente, UTAD o como ESNE o como cualquier otra o como otra escuela o empresa, incluso Gametopía, bueno, pues que da esos cursos y sobre todo que intenta pues profesionalizar esa parte también de desarrollo que antes era un poquito más de garaje, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Ese concepto norteamericano. Por otra parte, pues por ejemplo, toda la parte de crowdfunding que a día de hoy existe y las plataformas asociadas al crowdfunding, que es una oportunidad fantástica también. Antes hablábamos de temas de inversores, pero es que el crowdfunding también es una herramienta muy buena de lanzar un videojuego. O Steamlight, de dar a conocer un videojuego desde cero en un proyecto en el que todavía estás andando con él, ¿no? Y eso antes no existía, cuando Internet estaba, no voy a decir en pañales, pero cuando existía la web 1.0, ¿no? La 2.0 estaba todavía en ese momento. Y aquí, claro, la formación profesional, pues con el símil para mí, ¿no? Que esto es un símil que yo creo que es interesante de hacer, de formaciones como Bellas Artes, ¿no? Que das las herramientas, pero efectivamente luego tienes que dar esa parte de yo cómo expongo mi obra al mundo para que el mundo se interese por lo que estoy haciendo, ¿no? Porque la visión creativa que tiene toda esta comunidad, pues efectivamente, pues muchas veces es personal o está influenciada por otros videojuegos, otros títulos, con todo esto que actualmente se habla el remix de las co-creaciones, ¿no? De las apropiaciones culturales, ¿no? Que además está muy también en boga actualmente y que bueno, pues que además que Internet todavía lo ha acentuado todavía más, ya no se sabe quién es el creador original de una obra, porque claro, se le ha dado 200 vueltas y resulta que a lo mejor una obra que viene de otra tiene más éxito que la original y no sabe por qué, y a lo mejor simplemente... ¿No crees que también falta un poco de creérnoslo más? Que podemos llegar al mercado internacional con mucha más facilidad de la que nos creemos. Sí, yo creo, a ver, claro, por supuesto, o sea, yo creo que el mercado internacional, o sea, está ahí, es una realidad. Mira, yo, de verdad, un mercado como China, que es un mercado potencial y que actualmente ahora se encuentra, yo creo, en una fase de aperturismo, ¿no? hacia Occidente. Y pongo el caso, por ejemplo, en cine. En cine solamente entran 35 películas al año extranjeras, sí. ¿Vale? Bueno, pues en videojuegos podemos hablar que también existe una censura, entrecomillada, o un proteccionismo del mundo occidental para que China no se occidentalice. Pero es una cosa que al final la comunidad no sola es la que va a regular todo eso. O sea, tú no puedes poner puertas al campo, menos en Internet a día de hoy, ¿vale? Aunque tú no permitas que Google o no permitas que empresas con gran calado internacional, pero es que si al final un producto de éxito, imagínate, en una región Europa, que luego da el salto a Europa, digo porque venga de España, que tiene gran éxito en Europa, tiene gran éxito a nivel mercado norteamericano, latinoamericano, y
luego tiene una potencialidad en China, claro, pero es que hay que pensar en esos mercados. O sea, tú no puedes pensar, cuando lanzas un videojuego, en el mercado nacional tiene un tope, tiene un techo, tiene la posibilidad que te va a dar pues lo que se ha vendido el máximo, pero es que luego está por otro lado lo que no se ha vendido absolutamente nada. Entonces a lo mejor lo que no ha funcionado aquí resulta que puede funcionar en un mercado como el japonés, pensando en cómo es ese mercado japonés y cómo consume videojuegos, ¿no? Yo creo que eso también es lo que hay que tener en la cabeza a la hora de empezar a desarrollar una idea. Precisamente nosotros, conocemos por nuestros amigos de Estudio Ábrego que han, no sé si conoces el caso, es un estudio malagueño que fue primero tan valiente como para hacer un JRPG en España y se marcó el objetivo de que su mercado principal fuera el japonés. Lo hicieron desembarcaron allí a través de un publisher con contactos en Japón y para allá que se han ido. Entonces yo creo que también es eso, un poco creérselo, hacer un producto con un valor diferencial que te permita ir un poquito más allá. No, claro, es que resulta que, por ejemplo, ahora, y hablas de los JRPGs, ¿no? Pues los JRPGs, por ejemplo, que han tenido un periodo de calma en el que se han visto quizás más desplazados por los MOBAs o se han visto desplazados por los RPGs más de corte occidental, como puede ser The Witcher o la saga Skyrim. Eso hablo como videojuegos triple A porque hay que entender que al final eso es una escala y es una cascada, es decir, esto es lo que juega todo el mercado y luego a partir de ahí qué videojuegos existen en otros estratos, ¿no? O sea, un porte, pues eso, para una store, un videojuego un poquito más, y desde ahí a videojuegos más experimentales, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, me parece un movimiento muy inteligente porque los JRPGs, pues efectivamente, hay no falta de ellos, pero es que en los años 90 era lo que casi copaba todo el mercado, por ejemplo, en Super Nintendo y en Mega Drive, ¿no? En cuanto a ultra más, o sea, que no fueran juegos de aventuras o no fueran juegos de beaten up o shooters o lo. Entonces, bueno, pues claro, efectivamente, pues yo creo que ahí se ha realizado un estudio de decir, señores, esto es una oportunidad para nosotros. Dentro de nuestro DAFO, deberías amenazas, fortalezas, oportunidades. Esto es una oportunidad. ¿Vamos a ello? Vamos a ello. Oye, me encanta que hayan metido el tema del DAFO, ¿eh? Chicos, haced DAFOs, por favor. En la web tenéis cómo se hacen, ¿eh? Muy facilito y te aclara la mente muchísimo. Sí, te ahorra un montón de problemas de cara al futuro, pero garantizado. Sí. Oye, Sergio, aunque ahora estés un poquito más alejado del mundo del publisher, ¿cómo ves el mercado independiente en España? ¿Qué le falta? Bueno, a ver. Bueno, pues mira, lo acabas de decir tú. Yo creo que es creérselo más, primero. Es decir, creérselo más, tener iniciativas diferentes, que las hay, ¿eh? O sea, es decir, yo cuando digo esto, muchas veces hay que coger con pinzas también lo que decimos la gente que estamos dentro del sector, porque, bueno, se puede sacar de contexto, ¿no? Pero yo creo que sí es cierto que hay que trabajar en productos menos mirrors, menos productos similares a, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que también se ha abusado muchísimo en el tema del desarrollo independiente de los ¿cómo se llaman? Los videojuegos tipo Castlevania. Metroid, no, era Metroidvania, vale, sí. Se ha abusado mucho, por ejemplo, de eso, porque claro, yo creo que también, yo lo entiendo, son videojuegos que conceptualmente son más sencillos, simplemente tú tienes que trabajar. Me voy a llevar muchas hostias por lo que estoy diciendo, pero bueno, da igual. Creo que, claro, tienes que trabajar en artes, o sea, es decir, a nivel artístico, cómo son esos personajes, cómo es ese mundo, cómo es esa cosmología, que también es otro concepto que a mí me fascina, ¿no? O sea, es decir, como personajes y me voy a ir a otro mundo, que es el mundo literario, cómo crear un universo enriquecido en el que tú seas capaz de, en un momento dado, si tu juego es un éxito, trasladarlo a otros formatos, ¿vale? Y no quedarte única y exclusivamente. Es decir, hay que ser ambicioso en lo que tú estás haciendo. Y por ser ambicioso no quiere decir que seas una persona que solamente vayas al dinero, ¿no? Estoy hablando que, oye, si tienes una idea, ¿cómo se podría trasladar incluso esa idea a la hora de venderla a un universo? ¿Por qué no? Si tienes una comunidad de fans, a un universo literario. ¿Cómo de ahí puedes trasladarlo? Y lo hablaba antes en la publicidad, ¿no? Y yo creo que hay que fijarse también en lo que está pasando en otras industrias. La gente quiere grandes historias. Todos somos consumidores de historias a día de hoy, de experiencias, de videojuegos que no te voy a decir que nos cambie la vida. Y ya voy a dejar de lado a los eSports, ¿vale? Pero yo sí juego un videojuego que, por ejemplo,
uno de los últimos que he jugado, a Hotline Miami, pues efectivamente a mí me aporte algo, más allá del hecho de, pues estoy matando a gente sin ton ni son, ¿no? De qué manera, pues bueno, pues ese videojuego, por ejemplo, está enlazado con la saga Drive, bueno, con la película Drive y luego con la serie Drive, ¿no? Ese personaje no sabe lo que está haciendo, o sea, eso es lo bonito que te está dando un videojuego, que puedes trasladar mensajes que de otra manera a lo mejor no podrías hacerlo en otro medio, ¿no? Y no necesitas tampoco desarrollar un AAA, lo puedes hacer con un videojuego precisamente con una vista cenital, con sprites, o sea, si es que ahí es donde juega un papel clave la creatividad que tú tengas. Nosotros se lo decimos, de hecho, en el post que tenemos sobre la IPs, o sea, el post se llama "Eres un creador de mundos", es decir, tú no estás creando un videojuego, o no tienes por qué crear un videojuego, estás creando un mundo, y un mundo que puede ser transportable al formato que quieras si ese mundo tiene el lore detrás suficiente como para hacerlo. De hecho, hace poco conocimos un videojuego, Acucalipse, del que volvemos a hablar. Del que volvemos a hablar porque nos tiene enamorados, que yo decía, es que esto no es un videojuego. O sea, esto es una serie de animación, esto es un cómic, esto son figuritas coleccionables, o sea, entonces vamos a abrir un poco la mente, que no solo hacemos videojuegos, hacemos mundo y... No, claro, y en muchos casos son contenidos híbridos, es decir, que han nacido y beben de otras cuestiones, ¿no? Que es este mundo fantástico del entretenimiento, ¿no? Jolín, y que a día de hoy hay universos ya potentes, o sea, me voy a Marvel simplemente, ¿no? O sea, ya es que no me tengo que ir a ningún sitio, o sea, claro, Marvel es el éxito que es porque ya viene de un universo creado anteriormente, o sea, y que todo lo que vaya a hacer, efectivamente, pues va a resonar, ¿no? Y va a crear una comunidad que es fanática de esos personajes, que es fanática de las historias que están contando, y que yo creo que eso, fíjate, más que crear un videojuego es que ser capaz de crear personajes que resuenen en la mente de la gente, ¿no? De crear esas historias que te transporten a mundos inolvidables, de ser capaz de apagar la consola, irte a dormir y soñar con lo que has estado jugando, ¿no? En el sentido bonito, ¿no? Y yo creo que esa capacidad de creación juegos tienen una capacidad tremenda, ¿no? Que no tienen otros medios audiovisuales. No, la verdad es que no. O sea, yo cuando apagas la consola y te vas a la cama y sigues soñando con que estás jugando, a mí eso me pasa continuamente con el Red Dead, que mira que me dolió que no saliera John Marston como personaje jugable, o sí, pero todavía yo no lo he jugado. Y no sé, a mí me parece maravilloso y me da muchísima envidia no ser de esa gente que crea videojuegos, pero bueno, todo aquí llegará. Estamos, ayudando. Nunca se sabe, Loles. Sergio, nosotros como sabes, pues nos ha dado por dedicarnos al marketing para videojuegos. Nosotros tenemos la impresión de que actualmente los game devs, y no solo los game devs, creemos que es algo que está bastante extendido. La percepción es que el marketing es comunicación en redes sociales y poco más. Y hombre, nosotros estamos bastante seguros de que es mucho más. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que se emplea el marketing de la manera correcta en los game devs? Bueno, yo creo que no puede ser aplicable al 100% de los casos, pero sí es cierto que, bueno, quizá la percepción que se tiene es de la utilización de las redes sociales sin saber muy bien si tu posible o potencial comunidad está en un Facebook, está en un Instagram, está en un YouTube o está en otra plataforma, está en Twitch. ¿Dónde está tu comunidad? Es decir, el videojuego que estás creando realmente, ¿qué target es? ¿Qué edad tiene? ¿Es un jugador de una generación de entre 30, 35, 40? Claro, es que a partir de ahí ya pues puedes ir mirando, oye, pues a lo mejor Facebook no es atractivo para el videojuego que yo estoy creando, pero por el hecho de estar por estar, que yo creo que quizás es una mala concepción de todo eso, ¿no? Que como existen las redes sociales, pues bueno, pues vamos a estar por estar, ¿no? Y estamos y creamos contenido orgánico sin tener muy claro la estrategia de para qué estamos creando ese contenido orgánico, porque resulta que hemos creado un diario de desarrollo sin tener tampoco demasiado claro lo que queremos contar ahí, el tono que queremos utilizar de comunicación, los artes o los vídeos que estamos grabando para contar nuestro desarrollo, la calidad de los mismos, cómo me estoy apoyando en los canales sociales para ofrecer todo este contenido a las redes sociales, tener también la percepción errónea que la gente va a venir a mí
en lugar de yo acercarme a ellos, si vienen a mí, ¿por qué es? ¿De qué manera estoy interactuando yo y estoy generando conversación y estoy también aumentando la capilaridad con otros usuarios? Por supuesto, yo creo que efectivamente, o sea, se ha perdido. Con esto se cubre una de las P's del marketing, pero es que hay más P's en el marketing, ¿no? O sea, es decir, el marketing acompaña, y esto vosotros lo sabéis, además que vosotros, si estáis metidos en esto, ya tenéis que estar pegándoos con desarrolladores en el buen sentido de la palabra, ¿no? De ayudar, pero bueno, bien, en el malo, sí, claro. Es como los hijos, ¿no? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y dices, bueno, pues sí lo ha hecho. O sea, ya ahora toca empezar a enseñarle cómo tiene que hacer las cosas de otra manera. Pero tiene que acompañar desde la concepción inicial, ¿no? Del videojuego. Es decir, yo estoy creando este videojuego, ¿vale? ¿De qué manera vamos a utilizar los algoritmos? ¿De qué manera vamos a tener una estrategia de generar una hoja de producto, un fact sheet, ¿no? ¿Qué es lo que voy a comunicar? Vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? ¿Cuál va a ser mi tono de comunicación? ¿Mi juego es lo suficientemente noir o jocoso para que yo utilice un tono de humor en lo que yo estoy haciendo y a lo mejor no casa y resulta que ya no sé lo que estoy vendiendo? Ahí, claro, efectivamente creo que esto hay que repensarlo. Sergio, ¿es importante para un game dev poner en marcha una pyme a la hora de desarrollar su proyecto? Vale, bueno, pues a ver, aquí me voy a ir otra vez a otra industria, porque es que es lo interesante de todo esto. Vamos al tema del e-commerce, ¿no? Del comercio electrónico. Es decir, cuando tú resulta que vendes productos online, estás creando una empresa para poder empezar a vender sin saber muy bien si esto va a ir adelante o no, pues hombre, yo aquí digo, amigos, Hacienda la sombra de Hacienda es alargada. Es decir, si no te empieces a encontrar con problemas después cuando los puedes solucionar desde el inicio, ¿vale? Entonces yo creo que si tienes y quieres apostar por un proyecto en el que vas a presentar tu proyecto a un publisher, pues es mucho más serio si tienes una SL o tienes una empresa o, bueno, estás en una ramificación de otra empresa y tienes algo detrás. Yo creo que si queremos ser tratados de manera seria, tenemos que empezar a trabajar y pensar de manera seria. Claro, sobre todo un poco para entender lo que te va a esperar en el futuro, porque lo que puede empezar siendo un proyecto pequeño, si todo va bien, el tiempo al final te va a llevar por un camino que te puede deparar sorpresas inesperadas. Yo creo que por eso nosotros pensamos que es importante tener desde el principio clara la figura legal, digamos, que vas a tener, porque te va a ahorrar a la larga muchísimos quebraderos de cabeza. Por supuesto, pero es lo que os digo, o sea, que no es un tema solamente de desarrollo de videojuegos, que es un problema coyuntural de la manera, exactamente, del emprendimiento de startups o bueno, de saber un poco cuál es mi hoja de ruta, si ya no hablamos solamente de marketing, que es lo que hemos hablado ahora, ¿no? Sino a nivel de negocio, porque efectivamente desarrollas, creces, necesitas contratar a gente. ¿De qué manera, no, te enfrentas a todo esto? Aquí la historia también es tener claro eso, que estamos en un negocio, que al final creo que mucha problemática con la que se encuentran los indies es por esa falta de visión de negocio. Yo creo que, no digo todos porque nunca se puede generalizar, pero sí que hay una gran tendencia a ver esto como no sé, una especie de arte o de algo muy como súper muy elevado, ¿no? Que estas cosas mundanas del dinero y las denuncias y hablábamos antes de cuando todo va bien tienes que estar preparado, pero también tienes que estar preparado cuando todo va mal, porque igual resulta que si haces las cosas un poquito malamente te caes con todo el equipo y a lo mejor con el equipo de gente cercana a ti que te ha estado ayudando, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que esta parte la podemos así como englobar, esto es un negocio, ¿no? Claro, a ver, que existe la visión y la impronta artística de lo que viene siendo un director de arte o porque está ahí, ¿no? Y es esencial además, que es un valor diferencial para el desarrollo del videojuego, por supuesto. Pero también por supuesto que con ello quiere decir que a la hora de la creación volvemos a lo mismo, o sea, que no vas a ir a exponer esto a una galería de arte de un centro cultural, ¿vale? Para que te vean 4 personas, que yo creo que en la mente de cualquier game dev, pues efectivamente, como se proyectará su futuro, será o bien seguir trabajando en desarrollos
de corte independiente que puedan crecer, porque también hay que entender si eres independiente monetariamente, si eres independiente creativamente, de qué manera tú eres independiente con el mercado al que te estás enfrentando. Y por otra parte, que a lo mejor esa persona, pues su interés máximo, porque esto puede ser así y se ve también en otros sectores, sea ser director creativo de arte de Ubisoft en la próxima saga de Assassin's Creed dentro de 5 años, ¿vale? Pero también tienes que tener claro qué es lo que quieres ser, ¿no? También antes hablábamos del producto en sí mismo, pero también yo creo que es importante plantearte qué es lo que quieres hacer con tu carrera profesional. Totalmente. Incluso ya ahí podríamos a hablar de marca personal, incluso como Game Dev, o sea, pero bueno, ya en otro momento podemos ahondar en esa historia. Oye, estábamos hablando antes de América, ¿no? De Estados Unidos sobre todo, y tú eres conferenciante y mentor en San Ignacio Business School de Miami. ¿Cómo lo haces y qué temas tocas en esas conferencias? Vale, bueno, por puntualizar, sí, porque parece, muchas veces cuando hablas de Estados Unidos, parece todo como es wow, ¿no? Hablas de Silicon Valley y te imaginas a gente con Ferraris, Lamborghinis y cosas así. Y yo creo que, bueno, San Ignacio Business School de Miami, yo, por ejemplo, los países en los que estoy actualmente colaborando como mentor y que sí es verdad que hago también pues esa labor de seguimiento, de exámenes, de gestión de contenidos, es para los países de Perú y Ecuador, en este caso, pero que efectivamente, bueno, pues es a través de una universidad que está actualmente en Miami, que, bueno, pues por idiosincrasia, pues está en estos países. Pero efectivamente yo, bueno, pues sí, tengo la parte de marketing estratégico, comercio exterior, comercio internacional, e-commerce, analítica digital. Bueno, pues la verdad que luego, a partir de ahí, que esto es lo que es el core de los contenidos, pues luego, bueno, pues por ejemplo, cuando se hacen las semanas de negocio, que se ha venido aquí a España y demás, pues a mí pues me gusta hablar de temáticas asociadas al marketing, pues he hablado desde el hype hasta tendencias en marketing de lo que se está haciendo en la actualidad y bueno, pues sí es verdad que para mí yo creo que hay diferencia porque aquí también pues está la tipología de enseñanza, ¿no? Que es cierto que es un mercado que está en constante cambio y está cambiando y yo que soy además una persona que sigo también en formación continua y que actualmente también estoy haciendo otro máster al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues esto la formación online no tiene nada que ver con la presencial, entonces también el canal, el medio, el mensaje no puede ser el mismo. Los contenidos no pueden ser transmitidos de la misma manera, el contacto con el usuario, pues sí, es verdad que muchas veces queda percibido como más líquido en el sentido de que esta persona no tiene muy claro cómo poder contactarte porque como son online, pero bueno, que se ve en cualquier curso online, ¿no? O sea, que no es una cosa simplemente de esta universidad, pero que es cierto que se intenta llevar un seguimiento con Skype, con WhatsApp o con otros medios que también te dan una oportunidad o una ventana de direccionalidad más rápida, ¿no? Entonces, bueno, pues conferencias, pues sí, soy una persona que creo que también por mi formación artística, como he empezado hablando, pues tengo ese avis que no me molesta, ¿no? Hablar en público. Es decir, creo que disfruto bastante, me gusta, me entretiene y creo que también está esa parte del show business que en Estados Unidos pues lo tienen bastante integrado, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, yo recuerdo que cuando empezamos Pablo y yo con la andadura de Loot Marketing, una de las primeras referencias que tuvimos fue el amigo Casey O'Donnell. Y yo me quedé, de verdad, yo estoy totalmente enamorada de Casey, o sea, yo quiero ser de mayor como Casey, y es porque esta gente, o sea, en Estados Unidos desde pequeños ya le enseñan a desenvolverse, a expresarse y no sé, y a venderse un poco también, ¿no? Que al final se trata un poco de eso. Entonces, no sé si tú crees que aquí deberíamos de hacer un poco lo mismo, si crees que a lo mejor esto no es transportable a nuestra mentalidad y a nuestra, no sé, a nuestra forma de ser española o europea, o no sé cómo lo ves. ¿Crees que en algún momento seremos Casey? ¿Habrá más Caseys en España? Bueno, en España tenemos a Casey que siendo rapero yo creo que también hace una labor. Ese no nos vale. Ese no nos vale. Prueba otro. Bueno,
pero no deja de ser un transportador de palabras, ¿no? Es decir, un cuentacuentos. Con ello quiero decir que en España somos muy buenos contando historias. Quizás lo que nos falta, volvemos otra vez al concepto de antes, es creernos que somos buenos contando historias, porque tenemos esa cosita de sentirnos inferiores, de sentirnos acomplejados, ¿no? Es que estos americanos, o es que estos franceses, y tenemos que, yo creo, que dar un salto y dejar eso de lado. O sea, es decir, nosotros somos tan competitivos y tan buenos como el resto de mercados del mundo. De hecho, creo que siendo latinos y siendo mediterráneos, que somos comerciantes y somos gente que bueno, pues nos hemos ganado la vida precisamente comerciando en todo el Mediterráneo, creo que tenemos algo innato, ¿no? De hecho, los americanos al final no dejan de haber, a lo mejor, dado un salto más en la manera de hacer las cosas, que son muy buenos en el show business. A mí me parece fantástico, ¿no? Entonces, yo creo que hay que creerse ese tipo de cosas, hay que informarse, hay que leer, hay que ver lo que están haciendo el resto de personas, o sea, creo que también hay una delgada línea en qué punto te estás pasando y estás sobrevendiendo, en qué punto estás contando algo que está entusiasmando a la gente, ¿no? Y creo que también lo hemos hablado antes. Entonces, yo a partir de ahí, pues sí, pues efectivamente tenemos que ver cosas que se hacen en otros países, ¿no? No sirve de nada ese momento de mirada de túnel, ¿no? Como si no sucediese nada a nuestro alrededor y yo me centro solamente en lo mío y no quiero saber. Yo creo que eso es una visión bastante errónea a día de hoy. Oye, y me gustaría un poquito también que nos hablaras de tu papel como conferenciante y sobre todo el tema de formación, ¿no? Que creo que hay una parte que te gustaría tocar, o sea, el tema de formar a gente ya desde una perspectiva un poco más de marketing, que lo hemos hablado antes. Sí, bueno, a ver, claro, efectivamente yo bueno, como conferenciante, ojalá me queda mucha carrera y además con la edad que tengo a mí me queda muchísimo por delante que aprender primero. Pero sí es cierto que, claro, efectivamente la palabra, ¿no? Justamente, que es lo que yo creo que al final se tiene que quedar, ¿no? En todo el mensaje, que es contar lo que haces, contar las cosas y contarla de una manera, sobre todo, que llegues a más al corazón que la razón, ¿no? En el sentido de que cuando transportas un mensaje con el corazón, la razón viene después, ¿no? Pero sobre todo ese primer impacto es el que se va a quedar. Yo, por ejemplo, pues eso, ¿no? A la hora de preparar una conferencia o cuando me han ofrecido oye, Sergio, pues tienes una hora para hablar, siempre he buscado temáticas o demás que resuenen, que dejen a la gente pensando. Y a partir de ahí, claro, yo también tengo esa semillita dentro de mí que me gusta mucho la parte de docencia y que precisamente yo sigo formándome para llegar en un momento dado a tener la posibilidad de hacer el doctorado, que ojalá llegue, ¿no? Ya veremos, porque además ya hablábamos antes que la vida fluye mucho, no se sabe qué es lo que puede pasar dentro de 6 meses, ¿no? Pero bueno, que está ahí, está dentro de mi roadmap vital. Y sobre todo pues en la parte de más que marketing, en la parte de investigación en cuanto a negocio, ¿no? Que yo creo que hay que generar, cuando hablábamos antes, ¿no? De la industria en España y todo esto, y yo creo que cuando hablamos de científicos no solamente tenemos que imaginarnos a esta gente con batín, con bigote, con el pelo a lo loco y que están haciendo las pruebas biológicas, sino que también hay que pensar que hay gente que está en la parte económica, hay gente que está en la parte de marketing incluso, que está trabajando a nivel científico, realizando investigación de tendencias, de mercados, de situaciones futuras, de plantear hipótesis. Y yo creo que ahí es también una oportunidad, ya no simplemente, fíjate, no lo voy a hablar por mí, ¿no? Sino que una oportunidad incluso para una persona que está estudiando. A partir de ahora, yo he visto, por ejemplo, este año ya las primeras tesinas en España relacionadas con el sector de videojuegos de eSports. Ya no hablo en el sector genérico, porque es verdad que hay mucha literatura científica que no se conoce. No animo incluso a la gente, porque el acceso incluso a ello es gratuito y es muy interesante de leer, ¿no? Entonces, yo creo que esa capacidad creo que tenemos que seguir formándonos, ¿no? Que es algo que es vital. Y luego, si somos capaces incluso de llegar en un momento vital a transmitir, aunque sea muy pequeño, algo de conocimiento que nosotros tenemos, con las cosas que nos han ido bien, pero también con las cosas que nos han ido mal, pues será fantástico. Sergio, nos parecería muy buena idea que nos dejaras, incluso después de acabar la grabación, alguna tesina que pudiera recomendar a los oyentes, que creo que puede ser muy interesante. Literatura, ya os digo, artículos científicos relacionados con videojuegos, claro que sí. Pues, si quieres luego nos lo dejas y en la descripción del podcast lo subimos.
Oye, y espero que la vida te fluya hacia el tema formación, porque creo que tienes un montón que aportar. Desde luego. A todo. A nosotros muchísimo. Sergio, te vamos a hacer ya casi la última pregunta, que ya se ha convertido, bueno, solo llevamos 2 programas, 3 con este, en un clásico. Ya nos has dicho que uno de los últimos juegos a los que le has dado ha sido Hotline Miami, juego que recomendamos, por otra parte. Yo no sé si estás jugando algún otro o tienes previsto hacerlo en breve. Bueno, yo tengo el gran problema tengo 5 libros a la mitad, tengo 4 series también a la mitad y como no puede ser de otra manera, tengo varios juegos empezados. Es decir, estoy, por ejemplo, con The Council, que es un episódico de Focus, fantástico a nivel narrativo, me está pareciendo una maravilla, creo que voy por el capítulo 4, si no me equivoco. Hemos leído que baja un poco a partir del segundo. Claro, yo no puedo, hasta que no termine la obra no quiero hacer un juicio de valor, pero a día me ha sorprendido mucho la manera de plantear la historia, o sea, muy del estilo de los videojuegos tipo de Walking Dead y demás que se tenían en episodios, pero creo que aporta un aire fresco con ciertas cierta jugabilidad, cierta mecánica, ¿no? Que a lo mejor no es muy propia de este género. Te hace pensar, o sea, a mí me gustan mucho los juegos también que me desafían y sobre todo de qué manera fluyes también con las historias, ¿no? Que no es lineal al 100%, ¿no? Que también te puedes perder, que eso es lo bonito también del videojuego, ¿no? Te puedes perder a lo mejor cosas y esta rejugabilidad que tiene pues también es algo alucinante a tener en cuenta, pero ya os digo, pues, trasladarlo que se traslade a otros desarrollos, ¿no? Luego, bueno, pues estoy con Dragon Quest, que yo creo que se me va a llevar. Tiene pinta de que... Sí, me va a llevar. Claro, pero bueno, yo soy amante de los juegos de rol japoneses y lo necesito acabar, ¿no? Es un videojuego ya pues, que se ha convertido en una saga, pues como el que le gusta Juego de Tronos, ¿no? Que todo lo que salga en relación, pues se lo tiene que consumir, ¿no? Pues a mí me pasa un poquito lo mismo tanto con Final Fantasy como con Dragon Quest. Y luego, bueno, pues sí, por ejemplo, me gustaría poder, pero porque me encanta Spider-Man y todavía no he tenido la oportunidad de jugarlo, ¿no? O sea, efectivamente lo he probado, lo y tal, pero bueno, he jugado a casi todos los videojuegos que han salido al mercado de Spider-Man. De hecho, uno de los primeros videojuegos que tuve, porque yo tuve una Amstrad CPC como primera plataforma y luego, bueno, pues cuando me pasé... Sí, ¿verdad? Fantástico, ¿verdad? Claro, los Amstrad CPC, bueno, aquello era una maravilla para aquella época. Funcionaban las cintas. Sí, claro, ahí está, cuando no se estropeaba y todas estas cosas. Y uno de los primeros videojuegos que tuve, por ejemplo, para Mega Drive fue el Spider-Man también. Entonces, claro, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Pues ese universo ya resuena, ahora la manera en la que el juego se presenta con un mundo abierto mucho más grande, mucho más realista, con elementos grandilocuentes de contar la historia de una manera diferente, pues claro, yo necesito jugarlo. Entonces yo sí, bueno, me gusta y el tiempo que tengo, pues dentro de las posibilidades que hay, me gusta jugar. Pues Sergio, te deseamos primero ese tiempo que necesitas para acabar Dragon Quest, ya sería un logro. Y te damos las gracias, estamos encantados de haberte tenido con nosotros, te tenemos especial cariño porque nos recibiste con los brazos abiertos y sigues haciéndolo cuando éramos unos recién llegados, aunque sigamos siéndolo. Y muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que nos has enseñado un montón con toda la experiencia que tienes. Bueno, muchas gracias a vosotros, de verdad, porque... Perdón. Sí, yo estaba agradeciendo ya, también. No, que yo quiero agradeceros porque sobre todo se ve que tenéis esa pasión, esas ganas también de ser unos game changers, que me encanta esa expresión, ¿no? Eso de cambiar las reglas del juego. Yo creo que eso es lo que al final aporta valor, no solamente a lo que hacéis, sino también a la gente con la que estáis trabajando. Y, Polín, me alegro de haberos conocido y estar aquí contando batallitas de el Millennial Cebolleta, o sea que tampoco pasa nada. Bueno, así estamos todos. Pues esperamos que tengamos la oportunidad de volver a escuchar esas batallitas de Abuelo Cebolleta. Sergio, muchas gracias por estar aquí de nuevo y a todos nuestros oyentes agradeceros haber estado ahí un programa más y Loles os va a recordar que nos sigáis, ¿en dónde? En LinkedIn, en el blog y en Twitter, que son nuestras principales redes sociales. Y por supuesto, dale al like en iVoox si te ha gustado este podcast y síguenos, suscríbete. Y si queréis saber más de eSports,
en Top Tier tenéis la mejor de las opciones. Un abrazo, muchas gracias y feliz año, porque esto lo escucharéis en 2019. Gracias. Un besito, chao. Love this one.